Bien chicos, buenos días con todos. Vamos activando las cámaras por favor para comenzar con la clase del día de hoy. Chicos, activen las cámaras por favor. Bien chicos, nuevamente buenos días con todos. Es un gusto poder vernos nuevamente en esta nueva clase. Y como siempre vamos a comenzar nuestro día con pie derecho, de la mano y con la bendición de Dios y nuestra Virgen Santísima. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con la oración correspondiente al día de hoy. Empezamos encomendándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya sabemos, durante todo este mes es importante seguir recordando que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Es importante que lo tengamos presente durante todos los días de este mes. Las intenciones que vamos a presentarle hoy a nuestro Padre Celestial y a nuestra Virgen Santísima son las siguientes: por la paz y la salud en todas las familias del mundo, por todos los padres y madres de familia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día, y finalmente por los que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de las demás personas los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. Bien, el tema que vamos a tratar en la oración del día de hoy es el siguiente: ¿por qué guardas tantas cosas inútiles? ¿Para qué llenar de cosas tus armarios cuando tus hermanos los tienen vacíos? Reparte todo lo que tienes de más, para que tu alma no se halle sobrecargada al abandonar la tierra. El corazón del hombre se encuentra donde está su tesoro. Si acumulas muchas cosas inútiles, te harás esclavo de ellas sin conseguir elevarte a las regiones bienaventuradas. Bien chicos, como podemos ver, el tema nos hace eh, o nos brinda una reflexión en la cual nosotros tenemos que aprender a ser solidarios con las demás personas, ya que como nos dice ahí, de nada nos sirve o de nada nos va a servir tener tantas cosas materiales, tantas riquezas, cuando comenzamos a ver en la calle o vecinos o amigos, y nosotros tenemos conocimiento de que están pasando por necesidades, que de pronto no tienen con qué vestirse, no tienen alimentos, etcétera. Y nosotros seguimos llenándonos de cosas materiales y somos ciegos ante estas necesidades de nuestras personas o nuestro prójimo que nos rodea. Entonces ahí estamos siendo ingratos con Dios porque como Él mismo lo ha dicho, Él siempre va a estar presente en esas personas. Cuando nosotros ignoremos a una persona que no tiene que comer, cuando ignoremos a una persona que no tiene cómo vestirse, que no tiene dónde dormir, estamos ignorándolo a Él realmente porque Él se encuentra presente en estas personas que son vulnerables, en personas que se encuentran abandonadas, ya que todos sabemos que ser solidarios con las personas, con nuestros seres más cercanos, con nuestros amigos, ser solidario es fácil con esas personas, pero sin embargo, ser solidarios nosotros con estas personas desamparadas, con personas que de pronto nunca hemos estado familiarizados con ellos, ahí es donde se nos hace difícil a nosotros poder dar esa mano. Y como lo dice ahí, más vale dar eso de más que nosotros tenemos a las demás personas para que así eh, nosotros podamos sentirnos bien, podamos tener esa tranquilidad de que estamos cumpliendo con todos los mandamientos,
que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y como lo dice ahí, el corazón del hombre se encuentra donde está su tesoro. Entonces, chicos, a partir de hoy es importante que tengamos presente eso, no acumular demasiadas cosas inútiles, ya que únicamente seremos esclavos de ellas, como lo menciona ahí en la frase final. Y no nos permitirá llegar, o mejor dicho, todas esas cosas de nada sirven, porque al momento en que nosotros ya tengamos que partir, no nos van a acompañar con nosotros, no nos vamos a ir con todas las cosas que nosotros hemos comprado, con los lujos, vanidades, etcétera, sino que únicamente nos vamos a convertir en polvo. Y como le dice ahí, si nosotros no fuimos solidarios, si nosotros no hicimos las cosas correctamente, entonces no vamos a conseguir llegar al cielo, como lo dice ahí, a las regiones bienaventuradas. Bien, como siempre, vamos a rezar un Padre Nuestro, a nuestro Padre Celestial, y un Dios te salve María a nuestra Virgen Santísima. Me acompañan, por favor, chicos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, perdón, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le regalamos una flor a la Virgen Santísima diciéndole: Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, para la cual la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, hemos comenzado con pie derecho, realizando la respectiva oración, encomendándonos a Dios para que todo nos vaya bien durante toda esta semana, durante todas las clases del día de hoy. Y ahora sí nos corresponde tratar el tema correspondiente al día de hoy, no sin antes, como siempre, confirmar nuestra asistencia. Así que por favor estén atentos, chicos, para que puedan responder a la lista. Mario Acosta. Presente. Augusto Chiara. Presente. Alejandro Nick. Presente. Bonilla Carlos. Bonilla Carlos. Briones María de los Ángeles. Presente. Bulgarín Brigni. Presente. Castro Juan. Castro Juan. Chancay Andrea. Gaibor Jeremy. Presente. Galán Carlos. Presente. Dani Gamboa. Presente. Guamán Belén. Presente. Ibáñez Dylan. Presente. Kenick Jaime. Presente. Profe, sí, presente Carlos Manía, profe. Rolando Jiménez. Presente. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Presente. Ortiz Ailín. Presente. Alison Parrales. Presente. Suani Prieto. Presente. Quijije Matthew. Presente. Rodríguez Ashley. Presente. Romero José. Romero José. Santos Cris. Presente. Silva Víctor. Presente.
Solórzano Michelle. Presente. Sánchez Allison. Presente. Tenemata Jonathan. Presente. Ángel Vela. Presente, profe. Vera Dayana. Presente. Darío Vera. Presente. Benítez Israel. Presente. Flores Giselle. Presente. Romero José. Chancay Andrea. Juan Castro. Bien, chicos, hemos tomado la lista correspondiente al día de hoy. Entonces vamos a dar por iniciado la clase correspondiente a esta semana. Profe. ¿Sí? Castro. Castro Juan. Listo. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a estar revisando el tema correspondiente a las fuentes de información, el cual tiene mucho que ver con todas las actividades que nosotros realizamos en el día a día en nuestras instituciones educativas, en nuestras tareas, etcétera, ya que constantemente nosotros nos vamos a ver ligados a muchas fuentes de información. Nosotros podemos tomar información de periódicos, revistas, páginas web, blogs, alguna red social de pronto. Siempre va a haber infinidad de fuentes de información de las cuales nosotros podemos tomar información que sea válida para nosotros o que nosotros creamos convenientes al momento de realizar nuestras tareas, nuestros documentos, proyectos o cualquier otro texto que queramos realizar. Sin embargo, nosotros para poder utilizar estas fuentes de información es importante que tengamos presentes ciertos aspectos, mediante los cuales nosotros vamos a evitar principalmente lo que es el plagio y la copia, ya que el hecho de que esta información se encuentre disponible en el internet o en cualquier sitio, ya sea en algún periódico físico, algún periódico digital, alguna página, etcétera, esto no nos exime de nosotros tener que citar o hacer referencia a las personas o a la entidad que es dueña de esta información. Siempre es importante no descuidar este detalle, ya que si no estaríamos incurriendo en lo que es el plagio y la copia, y podemos tener diversas sanciones dependiendo del organismo encargado de sancionarnos, que como ya lo vamos a ver más adelante, existen varios organismos que amparan a las personas para que puedan tener esa propiedad intelectual de lo que las personas crean. Bien, entonces el tema a desarrollar en sí es fuentes de información, seleccionar fuentes de información, cómo evitar el plagio y la copia. Bien, entonces antes de entrar de lleno a lo que son las fuentes de información, es importante que nosotros tengamos claro algo muy importante dentro de lo que es la fuente de información, como lo es el plagio, que ya lo mencioné. Cuando hablamos del plagio, según la Real Academia de la Lengua, lo define como copiar una idea o una obra literaria, artística o científica de otro autor, presentándola como si fuera propia. Otro concepto que podemos encontrar de plagio es que constituye cuando menos una ofensa muy seria y puede llegar a constituirse en un delito. ¿Qué caracteriza al plagio? Las principales características del plagio son las siguientes: la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena, o la presentación de la copia como obra original propia, suplantando al autor verdadero. Entonces, como nos dice aquí, chicos, plagiar es simplemente cuando nosotros copiamos una idea de alguna obra literaria, algún documento científico, etcétera, de otra persona, y la presentamos como si nosotros la hubiéramos elaborado. Nosotros no mencionamos a la persona que escribió este documento, esta frase, etcétera, sino que le hacemos creer a las personas que este documento o todo este texto ha sido creado
únicamente por nosotros, cuando no es así. Entonces nosotros ahí estamos cometiendo lo que es plagio. Como lo dice aquí, además de ser una ofensa seria a las personas dueñas de esta información, que con mucho esfuerzo han elaborado ciertos documentos para ponernos a nuestra disposición, además de ofenderlos, también podemos llegar a tener problemas legales, ya que es considerado un delito. El hecho de que esta información se encuentre disponible para nosotros, por así decirlo, en diferentes páginas, en diferentes medios, y el hecho de que sea creado por otras personas no quiere decir que no lo podamos utilizar. Efectivamente lo podemos utilizar, pero como les digo, es importante tener en cuenta cómo podemos utilizar esa información, que ya lo vamos a estar mencionando más adelante. Y las principales características, como lo menciona, no quiere decir que porque nosotros vamos a copiar solamente una parte o porque vamos a copiar todo un documento, eso nos va a eximir la culpa de haber plagiado esta información. Nosotros no podemos decir que solamente porque tomamos ciertas partes de ese texto ya nosotros no estamos realizando plagio. Ya como lo dice ahí es claro, sea total o parcial, y no esté debidamente autorizado, debidamente haciendo las referencias a las personas dueñas de estos documentos, de estos textos, estamos cometiendo plagio. O por último, como lo dice, únicamente cuando nosotros cogemos documentos de otras personas, lo editamos simplemente dándole otro formato, otro color y elaborándolo con todos nuestros nombres, ahí estamos suplantando de manera total una obra original y presentándola como si fuéramos nosotros quienes las hubiéramos creado. Bien, entonces existen varios entes o varios reguladores del plagio y sus consecuencias las vamos a detallar en cada uno de los incisos. Entonces, el primer regulador obviamente que debemos tener en cuenta es la Constitución de la República del Ecuador, la Carta Magna, la Constitución que como todos sabemos es una ley que todos debemos cumplir, nadie está exenta de la misma. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución de la República acerca del plagio? Esta reconoce la propiedad intelectual y así lo establece en el artículo 322 al consagrar lo siguiente: se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley. Lo que sistematizado en las leyes y códigos del ordenamiento normativo, como por ejemplo en el Código Civil, en el artículo 601, se proclama lo siguiente: las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por leyes especiales. Bien, entonces, ¿cuáles son esas leyes? Por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y la Ley Orgánica de la Educación Superior. En la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 288, nos dice lo siguiente: la violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en la ley dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas sin perjuicio de las acciones penales, a que hubiere lugar si el hecho estuviese tipificado como delito. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no por el hecho de que exista o no una acción penal en contra de nosotros, esto no nos va a dejar libres de también tener sanciones de manera civil o administrativas, dependiendo de la entidad o de dónde hayamos realizado el plagio. Siempre vamos a estar expuestos tanto a sanciones civiles, administrativas, o por último, como lo dice ahí, inclusive sea o no que tengas que incurrir en acciones o procesos penales, igual puedes tener el otro tipo de sanciones. No quiere decir que si nosotros ya nos sancionaron de manera civil o administrativa, ya no vamos a tener consecuencias penales o viceversa. Siempre van a existir estas sanciones y cada una es independiente y cada una va a tener diferentes alcances en nosotros. Luego, en el Código Orgánico General de Procesos, establece en su artículo 297 lo siguiente: las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se transmitirán mediante procedimiento ordinario, conforme a lo previsto en dicho código.
Cuando hablamos del Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, estipula lo siguiente: la violación a los derechos intelectuales establecidos en este código dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas, nuevamente, dependiendo de los diferentes entes que regulan la propiedad intelectual, que regulan que no se cometa el plagio ni se violen los derechos intelectuales. Van a existir tanto sanciones judiciales, sanciones administrativas, o como ya lo vimos en la parte de la ley de propiedad intelectual, puede existir también lo que es acciones penales. Y por último, la Ley Orgánica de la Educación Superior, esta fue creada para salvaguardar la propiedad intelectual en el ámbito académico, es decir, esta es una de las que se encuentra más familiarizadas con el ámbito educativo, como lo dice ahí, está o fue creada para salvaguardar la propiedad intelectual o los ingenios de las personas ligadas al ámbito académico, ya sean profesores, sean alumnos, o todas las personas que formen parte del ámbito académico. La Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 207, literal G, contempla el fraude académico, así como las sanciones a aplicar según la gravedad. Estas sanciones pueden ser leves, graves y muy graves de la falta que se haya cometido, y estas pueden ser las siguientes. Por ejemplo, puede existir una amonestación del órgano superior, es decir, de la Ley Orgánica de Educación Superior. Puede existir la pérdida de una o varias asignaturas o materias. Puede existir la suspensión temporal de las actividades académicas de la persona, ya sea profesor o sea estudiante. Y por último también nos dice que otra sanción muy grave podría ser la separación definitiva de la institución. Entonces ya nosotros, chicos, nos podemos dar cuenta de que efectivamente existen entes reguladores y que existen sanciones en las cuales nosotros podemos vernos incluidos al momento de realizar este plagio. No quiere decir que nosotros podemos tomarnos tan a la ligera esto de coger información y presentarla como que fuera nuestra, o poner información y no citar las fuentes correspondientes, porque como ya hemos visto, en los diferentes órganos y en las diferentes instancias van a existir diferentes tipos de sanciones, tanto a nivel administrativo, a nivel académico, a nivel civil, y por último inclusive dice a nivel penal, en caso de que sea considerado como un delito. Bien, entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta, chicos. ¿Hay maneras de usar ideas de otras personas? Pues la respuesta es sí. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de información del internet, de cualquier otra fuente, y existen ciertos métodos que a nosotros nos van a permitir poder tomar esta información y utilizarla a nuestro favor. Como por ejemplo, nosotros podemos citar, podemos parafrasear, podemos citar fuentes, como ya lo vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de citar, estamos hablando de que vamos a colocar el texto, entre comillas, en cursiva o con otro tipo de letra de manera textual. Cuando hablamos de parafrasear, en esta vamos a utilizar ideas de otras personas empleando las propias palabras o la propia forma de expresión de la persona que está creando un nuevo documento, un nuevo texto, etc. Y por último tenemos las fuentes o citar fuentes de procedencia, identificando claramente los datos bibliográficos del trabajo de donde se ha obtenido la información. Entonces, estas son una de las tres formas principales mediante las cuales nosotros podemos utilizar información. Como lo dice ahí, cuando hablamos de citar es colocar entre comillas normalmente, sin embargo ya más adelante vamos a estar viendo que dependerá del volumen de la información que nosotros queramos citar, cómo vamos a realizar la cita, si la vamos a realizar de una manera u otra y qué características o información debemos incluir. Asimismo, en el parafraseo, a pesar de que nosotros utilicemos nuestras propias palabras para expresar algo que dijo otra persona, es importante hacer referencia a la misma. Y por último, citando las fuentes e identificando, como dice ahí, claramente los datos bibliográficos del trabajo obtenido. Esas son las maneras que nosotros tenemos para poder tomar información o utilizar información de otras personas. Entonces, como podemos ver,
muy aparte de que existan sanciones, de que ya conocemos lo que es el plagio, ya sabemos nosotros qué metodologías podemos utilizar para poder utilizar esta información sin ningún tipo de problema. Siempre y cuando nosotros lo realicemos de manera correcta, nosotros no vamos a tener ninguna de estas sanciones, no vamos a tener ninguno de estos problemas que anteriormente mencionamos con las entidades reguladoras. Entonces, luego tenemos ciertas normas bibliográficas que son las que van a darnos esa pauta para que nosotros podamos evitar todos estos inconvenientes en cuanto al plagio. Nos dice que las normas bibliográficas son un conjunto de reglas que definen qué datos deben incluirse al citar cada tipo de documento, así como el orden, el formato tipográfico en que deben transcribirse dichos datos. Es decir, todas estas normas bibliográficas que vemos en la parte inferior son aquellas que a nosotros nos van a permitir, dependiendo, como lo dice ahí, de cada tipo de documento que nosotros queramos elaborar, van a tener ciertas características y van a requerir cierta información específica de cada una de estas normas para que nosotros podamos elaborar bien nuestro documento, para que no nos arroje plagio al momento de publicar nuestro documento, de compartir nuestro documento. Entonces, estas normas bibliográficas pueden ser, por ejemplo, la ISO 690, las normas APA, la norma de Vancouver, la MLA, Harvard, Chicago, entre otras. Son normas que han sido creadas a lo largo de toda esta trayectoria académica y cada una, como lo dice ahí, dependiendo del tipo de documento va a tener un orden diferente, va a tener un formato tipográfico diferente, va a tener una estructura diferente, pero lo que se busca es que conforme a utilizar una de estas normas, una de estas reglas bibliográficas, nosotros evitemos lo que es el plagio. Entonces, nosotros nos vamos a basar principalmente en lo que es las normas APA, que son las más comúnmente usadas a lo largo de lo que es el colegio y más aún a lo largo de lo que es el periodo universitario. Dentro de lo que es ya los estudios universitarios, nosotros nos vamos a ver bastante involucrados con lo que son las normas APA, ya que para realizar cualquier tarea, cualquier trabajo, cualquier proyecto, tesis o cualquier otro tipo de información que nosotros necesitemos publicar en algún blog, en alguna plataforma, etc. Nosotros todo, absolutamente todo, tenemos que basarlo o trabajarlo bajo las normas bibliográficas de las normas APA. Entonces, cuando hablamos de las normas APA, estas son un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association. Estas normas buscan que los textos sean uniformes para poder eliminar el plagio, ya que le dan un orden facilitando la lectura y ayudando a no utilizar ideas de otros sin darles crédito. Como lo dice, es claro, estas normas, a más de darle orden a todo nuestro documento, ya que gracias a este orden que ellos estipulan, rápidamente pueden darse cuenta si existe plagio o no en un documento. Entonces, regula el orden del documento y además, al facilitar lo que es la lectura, va a permitir identificar, como lo dice ahí, que las personas estén utilizando ideas y que no le estén dando el crédito correspondiente a sus dueños. Entonces, eso en cuanto a las normas APA, chicos. Aquí vemos en la parte inferior lo que es el formato principal de lo que es las normas APA. Como podemos ver, existe un tamaño de papel, un tipo de letra, un tamaño de letra espaciado y otras características que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, como podemos ayudarnos en la imagen, el tamaño del papel, siempre que trabajemos bajo el formato de las normas APA, va a ser tamaño carta, es decir, si a nosotros un profesor o alguna autoridad o cualquier otra persona nos pide que elaboremos una tarea, un documento, un proyecto bajo las normas APA, entonces nosotros vamos a tener que configurar el tipo de papel de nuestro documento como tamaño carta. El tipo de letra que nosotros vamos a utilizar a lo largo de todo este documento va a ser Arial o Times New Roman, con un tamaño de letra de 12 puntos. Siempre a lo largo de todo este documento no podemos
utilizar varios tipos de letras o varias tipologías de letras. O trabajamos con Arial o trabajamos con Times New Roman. Sin embargo, ya en la actualidad, el tipo Arial ya está quedando un poco de lado, y lo que está tomando más fuerzas es la fuente Times New Roman, que es la que podemos ver normalmente en la mayoría de documentos que han sido publicados últimamente y los que son elaborados en la actualidad. El tamaño de letra, como lo dice ahí, es 12 puntos. No quiere decir que nosotros vamos de pronto porque queremos que esa información se note un poquito más o algo, vamos a comenzar a darle a la una 14 puntos, a la otra 16, dependiendo de cómo nosotros convengamos. No, nosotros tenemos que respetar siempre ese tamaño de letra, el cual a lo largo de todo el documento va a ser de 12 puntos. Existe también una regla en cuanto al espaciado y al alineado. Cuando hablamos del espaciado, quiere decir que no se va a dejar o no se va a colocar espacios entre los párrafos, y este interlineado va a ser de 2.0, es decir, entre cada una de las líneas de nuestro documento va a existir ese espacio de 2.0 para que pueda apreciarse de una mejor manera. Todo nuestro documento va a tener que estar configurado de la misma manera, con un interlineado de 2.0 y sin dejar espacios cuando saltemos a otro párrafo. Muchas veces vemos que hay gente que al momento de ya elaborar otro párrafo deja un espacio grande, pero en el ejemplo de aquí nos dice que no debemos incluir lo que son esos espacios, sino que únicamente ya con el interlineado nos permite a nosotros poder diferenciar de mejor manera. Como lo dice ahí, debe estar alineado a la izquierda. Es importante. Otro aspecto importante es que no se lo debe justificar. Sabemos nosotros que cuando justificamos un documento guarda un sentido a lo largo de todo el documento, de cierta manera parece más ordenada. Sin embargo, cuando nosotros trabajemos bajo las normas APA, no tenemos que justificar, simplemente lo alineamos todo a la izquierda. Y también es importante que apliquemos lo que son las sangrías. La sangría en sí son 5 espacios en la primera línea de cada párrafo que vamos a tener que dejar. Como podemos ver en la imagen, ese párrafo que simulan las 3 líneas, podemos ver que en su inicio deja un pequeño espacio. Ese pequeño espacio es la sangría, los 5 espacios que se dejan, y cada que nosotros empecemos un párrafo, vamos a tener que utilizar esta sangría, como lo dice ahí, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Los márgenes que vamos a estipular en la página van a ser los siguientes: 2.5 en cada lado, como podemos ver en la imagen, 2.5 en la parte superior, 2.5 en la parte inferior, 2.5 a la izquierda y 2.5 en la derecha. Es decir, todo el documento va a estar regido bajo estos márgenes. Y por último nos dice que se debe utilizar la tabla de contenidos y a continuación una lista de tablas y lista de figuras. Cuando nosotros trabajamos bajo estas normativas APA, nosotros vamos a tener que presentar una tabla de contenidos en la cual va a estar toda la información que nosotros vamos a tratar a lo largo de todo nuestro trabajo. Vamos a tener que incluir una lista de todas las imágenes que nosotros empleemos a lo largo de todo nuestro documento. No quiere decir que nosotros vamos a coger y a colocar imágenes por colocar. Cuando nosotros ya trabajamos con un formato APA, nosotros tenemos que cada imagen darle un formato determinado, y una vez que nosotros realizamos de manera correcta esta configuración de cada una de las imágenes, al finalizar vamos a poder generar esta tabla o lista de figuras o lista de tablas. Sean tablas, sean figuras, sean imágenes, etcétera, o gráficos, vamos a tener que elaborar ciertas tablas en las cuales van a estar representados todos los contenidos, ya sea gráficos, contenidos de tablas, etcétera, van a estar reflejados en una tabla al final, de manera ordenada y de manera compactada de todo lo que ha aparecido a lo largo de nuestro documento. Bien, entonces